La primera mitad del siglo XX se destacó por grandes aportes científicos, pero entre los años 1951 y 1953 se distingue una carrera científica muy particular. Esta fue por encontrar el modelo de la estructura del ADN. La posguerra dejó como consecuencia instituciones con equipos anticuados e limitaciones en la infraestructura. En algunos casos, los laboratorios tuvieron que adaptarse en espacios físicos reducidos, como los sótanos del King's College, donde Rosalind Franklin debió desarrollar su trabajo. Fue una carrera con fracasos y aciertos, con aporte de distintos protagonistas, pero sobre todo un ambiente hostil. Hostil no solo en la competencia por el logro científico y un premio Nobel, sino que principalmente hostil para las mujeres científicas. La mayoría de las universidades, desde su fundación, eran masculinas, y esto fue una gran desventaja para las mujeres en la ciencia. La Real Sociedad de Londres tardó 283 años para que una mujer fuera elegida miembro de pleno derecho. Anteriormente solo accedían a un título honorífico, solo podían participar dentro de su esfera familiar como asistente o ayudantes invisibles, sin mencionar que sus trabajos debían ser expuestos por hombres. Con el tiempo, algunas pudieron obtener títulos de licenciatura e incluso trabajar en los centros, pero en 1951 aún se mantenía una cultura fuertemente segregacionista. A pesar que la química y experimentada cristalógrafa Rosalind llega en un contexto más favorable, la universidad todavía mantenía acceso exclusivo a hombres, como los comedores y el club social. Su reputación por investigaciones importantes sobre el carbón no logró darle el respeto de su colega Maurice Wilkins, por lo cual sin él y la fotografía 51, autoría de Franklin, posiblemente el final de esta carrera sería otra. La divulgación científica fue fundamental en la época. Las comunicaciones en ciencias se hacían a través de las sociedades y sus boletines internos. La expansión científica generó nuevos espacios. En Inglaterra, la revista Nature, desde su primera publicación en 1869, es destacada por su continuidad y rigor en la selección de artículos. Esta ha sido también una pieza importante en la divulgación sobre los avances en el estudio del ADN. El 25 de abril de 1953, edición número 171, Franklin y Gosling presentaron la configuración molecular del timonucleato de sodio, sal sódica de ADN extraída de timo, mediante estudios con rayos X, como lo muestra la fotografía número 51, que fue clave para determinar la doble hélice. En la misma edición, unas páginas antes, es donde también James Watson y Francis Crick presentaban un texto con el hallazgo de la estructura molecular del ADN. Friedrich Miescher fue un biólogo y médico suizo que en 1869 aisló por primera vez el ADN. Falleció en 1895. Phoebus Aaron Theodore Levent, doctor en medicina, que en 1919 caracterizó el ADN y el ARN, encontrando que el ADN está formado por 4 bases nitrogenadas, un azúcar y un grupo fosfato. Su modelo hablaba de un tetranucleótido. Este fue el predominante hasta comienzos de los años 50 del siglo XX. Falleció en 1940. Erwin Chargaff, químico austríaco judío que descubrió las reglas que ayudaron al descubrimiento de la doble hélice del ADN, estableciendo las reglas de Chargaff, donde se asienta que las bases del ADN no están en igual proporción. Con este descubrimiento, el modelo de Levent quedaba desacreditado. Murió en el 2002. Linus Pauling fue un químico, bioquímico y activista estadounidense, cristalógrafo, biólogo molecular e investigador médico. Descubrió la estructura de la hélice alfa, lo que lo llevó a acercarse al descubrimiento de la doble hélice del ADN. De hecho, propuso una estructura en forma de triple hélice, aunque su modelo tenía algunos errores. Pauling no pudo consultar las fotografías de Franklin y Gosling, pues cuando trató de ir a un congreso en Inglaterra, su pasaporte fue retenido en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, debido a que sospechaba que tenía simpatía por el comunismo. Falleció en 1994. Rosalind Elsie Franklin fue una química y cristalógrafa británica. Tomó las imágenes por difracción de rayos X durante su estancia en el King's College en Londres, tras mejorar, adaptar y ajustar con cuidado el precario equipo del que disponía, por lo que en 1952 consiguió imágenes de la estructura completa del ADN y junto a Raymond Gosling creó la icónica foto 51. Murió en 1958 de cáncer de ovario en Londres, probablemente por la exposición a los rayos X. Raymond Gosling fue un científico británico, estudiante investigador a cambio de Rosalind Franklin, quien era su supervisora académica en el King's College de Londres. Coautor con Franklin de uno de los 3 trabajos publicados en la revista Nature en abril de 1953 sobre la doble hélice de ADN. Falleció en el 2015. James Watson
Nació en Illinois en 1928. Actualmente cuenta con 93 años. En 1947 obtiene la licenciatura en zoología y el doctorado en 1950. En 1951 trabaja junto a Crick en el laboratorio Cavendish de la Universidad de Cambridge hasta 1953. En 1962 recibe el Premio Nobel de Fisiología y Medicina junto a Crick y Wilkins como reconocimiento al trabajo sobre el ADN. Para 1988 dirige el proyecto Genoma Humano. Entre los años 90 y 2000 causa polémica por sus comentarios acerca de la genética y la raza. Para el 2019, después de la transmisión de un documental televisivo, repitió sus puntos de vista sobre la raza y la genética, y el Cold Spring Harbor Laboratory revocó los títulos honoríficos que le había otorgado y cortó todos los lazos con él. Francis Harry Crompton Crick, físico, biólogo molecular y neurocientífico británico, licenciado en ciencias a los 21 años. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, una bomba cayó sobre el techo del laboratorio, destruyendo su aparato experimental, truncando así su carrera de físico. En 1947 comenzó a estudiar biología. Para 1951 coincidió con James Watson en la Unidad de Investigación Médica de los Laboratorios Cavendish de Cambridge y consagra todo su tiempo a la estructura de la molécula de ADN. En 1962, Crick, Watson y Wilkins fueron galardonados con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Falleció en 2004 a los 88 años de edad en Estados Unidos debido a un cáncer de colon. En 1951 coincidieron el físico británico Francis Crick con el biólogo estadounidense Jim Watson en la Unidad de Investigación Médica de los Laboratorios Cavendish de Cambridge que dirigía Lawrence Bragg. Si bien no estaban trabajando oficialmente en la estructura del ADN, estaban muy interesados en ella desde que habían tenido conocimiento de los resultados de difracción de Wilkins en una conferencia de Nápoles. En lugar de realizar nuevos experimentos, recolectaron y analizaron fragmentos de información existente y los juntaron de manera novedosa y reveladora. Algunos de los supuestos más importantes en que se basaron fueron las reglas de Erwin Chargaff, los modelos de Linus Pauling y los datos de Rosalind Franklin con Maurice Wilkins. Para ser más precisos, de Chargaff y Pauling tenían la teoría y de Franklin magníficos datos certeros como la fotografía 51 que demostraba la forma helicoidal del ADN. Por tal motivo, se vieron aventajados al tener la capacidad de construir modelos y acceder a los datos mencionados, aunque por vías ilegítimas. A partir de la información recolectada y los modelos creados, formularon entonces el modelo 3D de la estructura de ADN. Su descubrimiento consistió en encontrarle un lugar específico a los fosfatos desoxirribosas y las bases nitrogenadas. Dicha estructura representa una hélice dextrógira de doble cadena, las cuales giran alrededor de la otra para formar la hélice mencionada. Corren una junto a la otra en direcciones opuestas y se mantienen unidas por puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas en cadenas opuestas. Cada par de bases forma una especie de escalón de escalera del ADN. Finalmente, el 25 de abril de 1953, publicaron la famosa estructura de la doble hélice del ADN en un artículo de apenas una página en la revista Nature. Los métodos utilizados por Watson y Crick no fueron legítimos, ya que todo fue resultado de trabajos previos de muchas otras personas que aportaron datos e ideas, aunque muchas veces erróneas, pero sirvieron para seguir adelante con la investigación, de las cuales solo algunas fueron reconocidas. Algo relevante de lo ocurrido fue el caso de Rosalind Franklin. En el artículo, Watson y Crick la mencionan a ella, entre otras personas, y sin ninguna mención especial a sus datos y sus fotografías, lo cual dicen: hemos sido estimulados por el conocimiento de la naturaleza general, de resultados experimentales no publicados y las ideas de Wilkes y Franklin y sus colaboradores. Así es de enigmático a veces el lenguaje científico, además de ser un ejemplo impagable de cómo subestimar el trabajo de otro. Pero a pesar de que no le dieron tanto mérito a Rosalind, le agradecieron de cierta forma nombrándola en sus respectivos libros. En cuanto a este accionar, se subyace una competencia científica.